Bienvenidos a este nuevo video. Soy Ana Noriega y les estaré explicando cómo resolver problemas de sustancias puras paso a paso, incluyendo los diagramas. En esta primera parte, resolveré el siguiente problema. Un tanque rígido con un volumen de 2,5 metros cúbicos contiene 5 kilogramos de una mezcla saturada de líquido y vapor de agua a 75 grados Celsius. El agua se calienta lentamente. Determine la temperatura a la cual el líquido en el tanque se evapora por completo. Muestre el proceso en un diagrama TV respecto a las líneas de saturación. El primer paso consiste en leer varias veces el enunciado del problema con la finalidad de entender y captar toda la información suministrada en dicho enunciado. Del enunciado se puede extraer la siguiente información: tanque rígido, volumen de 2,5 metros cúbicos, masa de 5 kilogramos, mezcla saturada de líquido y vapor de agua, temperatura igual a 75 grados Celsius, proceso de calentamiento, cálculo de la temperatura final, líquido evaporado por completo, es decir, vapor saturado, y realizar un diagrama temperatura-volumen. En el paso 2 se debe realizar un dibujo representativo del problema y agregarle toda la información que se indica en el enunciado. Se comienza por dibujar un tanque y se indica que contiene agua. A continuación, se escribe la información inicial: tanque rígido, volumen, masa, temperatura y estado del agua. Se debe indicar que es un proceso de calentamiento y dibujar otro tanque. El primer tanque representa el estado 1 y el segundo el estado 2. Se escriben las condiciones del agua en el estado 2, vapor saturado y la temperatura, la cual es la incógnita del problema. Finalmente, se incluye un diagrama temperatura-volumen específico. En el paso 3, se selecciona el sistema y se indica el tipo de sistema. Para saber cuál es el sistema, se deben realizar las siguientes preguntas: ¿cuál es la incógnita del problema? ¿Y a quién se refiere la incógnita del problema? En este caso, la incógnita del problema es la temperatura del agua en el estado 2. Note que la sustancia que realiza el proceso es el agua, por lo tanto, el sistema es el agua contenida en el tanque. Un sistema puede ser cerrado o abierto. En el sistema cerrado no entra ni sale masa, es decir, la masa es constante. En un sistema abierto, la masa puede entrar y o salir, por lo que no es constante. En este problema, la masa permanece constante, ya que no se indica que entre o salga masa. Por lo tanto, el sistema es cerrado. En el paso 4, se debe indicar cuál propiedad permanece constante en el proceso. Se debe identificar cuál de las tres propiedades principales, temperatura, presión o volumen, permanecen constantes en el proceso. La temperatura no permanece constante, ya que es un proceso de calentamiento y por lo tanto se espera que la temperatura T2 sea mayor que la temperatura T1. En cuanto a la presión, se puede comprobar con el diagrama que ésta también aumenta. Con el volumen, se debe considerar que el proceso se lleva a cabo en un tanque rígido y en un tanque rígido el volumen permanece constante. Cuando se tiene un tanque rígido o un proceso a volumen constante en un sistema cerrado, es decir, que la masa también es constante, entonces el volumen específico en el proceso también es constante.
El siguiente paso es indicar cuáles son las incógnitas del problema y analizar los métodos disponibles para darles respuesta. La incógnita principal del problema es la temperatura del estado 2. Pero como también se realizará el diagrama temperatura-volumen, se deben conocer la temperatura, la presión y el volumen específico de cada estado. La temperatura del estado 2 se determina por medio de las tablas de propiedades. Para entrar a las tablas de propiedades se necesitan dos datos. En el estado 2 solo se conoce el estado, vapor saturado. Por lo tanto, se debe buscar otra propiedad que nos permita entrar en las tablas de propiedades. La propiedad que permanece constante en el proceso es el volumen. Por lo tanto, B2 es igual a B1. Con el volumen específico B2 y el estado de vapor saturado, podemos entrar en la tabla de propiedades y localizar el valor de la temperatura T2, pero también la presión P2. Para saber cuál es el valor del volumen específico B2, se debe conocer primero el valor del volumen específico B1. En el estado 1 se tiene la temperatura, el volumen y la masa. El volumen específico se calcula dividiendo el volumen entre la masa. Con el valor del volumen específico B1 y la temperatura T1, podemos entrar a la tabla, definir el estado 1 y determinar la presión P1. En el paso 6 se determinan las propiedades del estado 1. Se conocen la temperatura, el volumen y la masa, por lo que se puede calcular directamente el volumen específico del estado 1. Este es igual a 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo. La presión se localiza en las tablas de propiedades. Para ello, se debe identificar el estado del sistema. El enunciado del problema indica que es una mezcla saturada de líquido y vapor. Sin embargo, vamos a comprobarlo. El procedimiento consiste en entrar a las tablas de saturación. Como se tienen dos propiedades, con una propiedad se ingresa a la tabla y con la otra propiedad se realiza una comparación. Generalmente se ingresa a las tablas con la temperatura o la presión. En este caso, se conoce la temperatura T1, por lo que se debe utilizar la tabla número 1, agua saturada, tabla de temperaturas. La comparación se realiza entre el volumen específico B1, el volumen específico de líquido saturado BF y el volumen específico de vapor saturado BG. En la tabla de saturación se ingresa con la temperatura T1 igual a 75 grados Celsius. Se desplaza horizontalmente hacia la derecha y en la columna de volumen específico de líquido saturado se lee el valor de BF. Luego, en la columna de volumen específico de vapor saturado se lee BG. En la parte superior de la columna se muestran las unidades. Así, BF es igual a 0,001026 metro cúbico sobre kilogramo y BG es igual a 4,1291 metro cúbico sobre kilogramo. Al comparar el volumen específico del estado 1 con el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado, se observa que este es mayor que BF, pero menor que BG, es decir, está entre BF y BG. Esta relación se encuentra en la zona de mezcla saturada líquido-vapor y por lo tanto ese es el estado. Adicionalmente, la mezcla saturada de líquido-vapor está a la presión de saturación a una temperatura dada. De esta manera,
la presión P1 es igual a la presión de saturación. Para obtener la presión de saturación, se ingresa a la tabla de saturación con la temperatura T1 igual a 75 grados Celsius y se lee en la siguiente columna la presión correspondiente. Así, la presión del estado 1 es 38,597 kilopascales. El paso 7 consiste en determinar las propiedades del estado 2. En el estado 2 se sabe que el agua se encuentra como vapor saturado y que el volumen específico es igual al volumen específico del estado 1, es decir, 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo. En un vapor saturado, las propiedades se simbolizan con el subíndice G y se define como un vapor a la temperatura de saturación a una presión dada o como un vapor a la presión de saturación a una temperatura dada. Cuando se tiene un vapor saturado, líquido saturado o mezcla saturada de líquido-vapor, la temperatura y la presión son propiedades dependientes. A cada temperatura le corresponde una presión de saturación y a cada presión una temperatura de saturación. Así, B2 es igual a Bg, la temperatura 2 es igual a la temperatura de saturación y la presión 2 es igual a la presión de saturación. Esta información se obtiene en las tablas de propiedades, específicamente en las tablas de saturación. En este caso, se pueden utilizar tanto la tabla de temperaturas como la tabla de presiones, ya que no se conocen ni la temperatura ni la presión. Y las dos tablas proporcionan información sobre las propiedades de vapor saturado. El procedimiento consiste en ingresar a una de las dos tablas directamente a la columna de volumen específico de vapor saturado o Vg y ubicar el valor de 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo. Seleccionando la tabla número 1, agua saturada, tabla de temperatura, se ubica en la columna de volumen específico de vapor saturado o Vg el valor de 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo. Se observa que este no aparece exactamente, sino que se encuentra entre dos valores, entre 0,50850 y 0,44600 metros cúbicos sobre kilogramo. Por lo tanto, se debe interpolar. Para interpolar en la tabla 1, agua saturada, tabla de temperatura, se debe tomar el volumen específico de vapor saturado, Vg, inmediatamente superior al volumen específico 2, 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo, y el inmediatamente inferior que muestra la tabla. Como se necesita determinar la temperatura T2 y la presión P2, se debe interpolar primero entre el volumen específico y la temperatura y posteriormente entre el volumen específico y la presión. 0,5 está entre 0,50850 y 0,44600 metros cúbicos sobre kilogramo. Y entonces la temperatura estará entre 140 y 145 grados Celsius. En esta primera interpolación se construye una columna de volumen específico y otra de temperatura, colocando a cada volumen específico la temperatura que le corresponde. En la columna de volumen específico se ubica en el medio el volumen B2 de 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo y en el medio de la columna de temperatura la incógnita X. En una interpolación se supone que el comportamiento de las propiedades se puede representar mediante una línea recta, ya que la ecuación de la recta es muy sencilla. En esa ecuación, la pendiente se puede calcular con dos puntos. Para calcular la pendiente, se utilizan inicialmente el primer punto, 0,50850 metros cúbicos sobre kilogramo,
con 140 grados Celsius y el punto de la incógnita, 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo con la incógnita X. Luego, se iguala con el cálculo de la pendiente usando el primer punto y el tercer punto. En esta ecuación, la única incógnita es la X, la cual se despeja para obtener la temperatura T2, que es igual a 140,7 grados Celsius. Para interpolar la presión P2, se deben tomar los datos de presión de saturación de los dos valores de volumen específicos utilizados para interpolar anteriormente. En esta ocasión, se construye una columna de volumen específico y otra de presión de saturación, colocando a cada volumen específico la presión de saturación que le corresponde. En la columna de volumen específico se ubica en el medio el volumen B2, 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo, y en el medio de la columna de presión de saturación la incógnita Y. Al igual que en la interpolación anterior, para calcular la pendiente se utiliza inicialmente el primer punto, 0,50850 metros cúbicos sobre kilogramo, con 361,53 kilopascales, y el punto de la incógnita, 0,5 metros cúbicos sobre kilogramo, con la incógnita Y. Luego, se iguala con el cálculo de la pendiente usando el primer punto y el tercer punto. En esta ecuación, la única incógnita es la Y, la cual se despeja para obtener que la presión P2 es igual a 368,9 kilopascales. El paso 8 consiste en realizar el diagrama temperatura-volumen específico. Sabemos que el estado 1 es una mezcla saturada de líquido-vapor y que el estado 2 es un vapor saturado. El proceso es a volumen constante, por lo tanto, se debe trazar una línea vertical y ubicarla a la derecha del punto crítico de tal manera que pueda pasar por la línea de vapor saturado. Se ubica el punto 1 sobre la línea vertical en la zona interior del domo. Se ubica el punto 2 sobre la línea vertical en la curva del domo que representa el vapor saturado. Se traza una flecha desde el punto 1 hasta el punto 2 que representa la trayectoria del proceso. Se indican las temperaturas de cada punto y finalmente se ubican las líneas de presión constante que pasan por el estado 1 y por el estado 2. De esta manera se puede leer la temperatura, la presión y el volumen específico de cada estado. Con el diagrama culminamos la resolución del problema. En el próximo video resolveré un problema de cilindro émbolo. Hasta pronto.